Saludos muchachos, en el siguiente video vamos a abarcar los temas de la unidad 1 llamada preliminares y los temas serán la notación científica, aproximación y redondeo, múltiplos y submúltiplos. Damos inicio hablando de la notación científica. Este es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa números muy grandes o muy pequeños, representando de esta forma un número entero o decimal con potencia de 10. Observen que la idea es escribir el número con una potencia de 10. Para hacerlo, se siguen unas ciertas reglas. Entonces, para ello, expresamos un número en notación científica, primero identificando la coma decimal, si la hay. Si no existe, quiere decir que está al final del número. Y lo que vamos a hacer es desplazarla hacia la izquierda si el número a convertir es mayor que 10. Ese es el primer caso. Si el número, en cambio, es menor que 1, es decir, comienza con un 0 antes de la coma, lo que hacemos es desplazar esta coma hacia la derecha, tantos lugares como sea necesario. ¿Hasta qué lugar movemos la coma? Para ambos casos se mueve hasta que el único dígito que queda a la izquierda de la coma esté entre 1 y 9. Esa es la condición. Y los otros dígitos deben aparecer a la derecha de la coma decimal. Veamos unos ejemplos para que quede más claro. Tomemos el siguiente número, 732,50516 metros. El primer paso, como nos lo dice, es identificar la coma. Una vez identificado la coma, procedemos a desplazar la coma, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. ¿Quién lo va a decir? El número. Entonces, el número es mayor que 10, como vimos anteriormente, quiere decir que movemos la coma hacia la izquierda. Entonces, aquí la hemos movido un puesto, pero se debe cumplir que el dígito que esté antes de la coma va a ser entre 1 y 9. Aquí no se ha cumplido. Por eso movemos otro espacio, la coma, y de esa manera el primer número que nos va a quedar antes de la coma va a ser el 7 y cumple nuestro criterio que esté entre 1 y 9. Entonces nos quedaría 7, y escribimos el resto de dígitos. Sucede que este número que está a la derecha del igual no es el mismo que está a la izquierda, por lo que aplicamos la potencia de 10, es decir, multiplicamos en este caso por 10 y miramos su exponente. El exponente nos lo da el número de veces que corrimos la coma. En este caso la hemos corrido 2, por eso su potencia o exponente es 2 y la base siempre va a ser 10. En este caso, otro truco que se puede aplicar es que si la coma, el número es mayor que 10, el exponente siempre es positivo. Miremos ahora el siguiente ejemplo. Entonces hemos obtenido nuestro primer resultado. En el siguiente ejemplo vamos a tomar el siguiente número, menos 0, 2 veces el 0, 2613 metros. Entonces, primer paso, de igual manera, ubicamos o identificamos la coma. Una vez indicada la coma, miramos si el número es mayor que 10 o menor que 1. Es decir, comienza con 0. En este caso es menor que 10. En este caso lo que hacemos es mover la coma hacia la derecha hasta que cumplamos el mismo criterio de que antes de la coma esté un número entre 1 y 9. Observemos que si lo corro un puesto, aparece el 0, no me sirve. Muevo otro puesto, sigue estando el 0 antes de la coma y lo muevo una tercera posición y nos quedaría el 2. Entonces nos daría, en este caso, el siguiente resultado. 2, y colocamos el resto de decimales. Observen que el menos se debe escribir dado que no se contempla en la notación científica. El menos sigue existiendo. ¿Qué hacemos ahora? Que ya cumplimos o verificamos el criterio de que esté antes de la coma un número entre 1 y 9. Para que el número sea igual, tanto a la izquierda como a la derecha, multiplicamos en este caso a la derecha por una potencia base 10 y el exponente nos lo da el número de que corrimos la coma. En este caso lo hemos corrido 3 veces. Pero como se movió hacia la derecha, es decir, el número es un número pequeño, comienza con 0, el exponente es negativo. Entonces, de esta manera hemos visto las reglas para la notación científica a una manera un poco sencilla. Continuemos con nuestro siguiente tema,
el cual nos habla de la aproximación y redondeo. Esta técnica es una práctica que se utiliza para la facilidad de cálculos matemáticos, donde el propósito es descartar cifras, es decir, eliminarlas en alguna expresión decimal de un número. Se utiliza más que todo cuando ese número tiene varios decimales. En este caso, el criterio que se va a tener en cuenta es la exactitud de los procedimientos, por lo cual queda a criterio de la persona a cuántos decimales se desea aproximar. Para seguir algunas reglas, tiene algunos casos lo que se refiere a la aproximación y el redondeo. El primer caso es el siguiente. Si el decimal siguiente al que deseo aproximar, entonces el primer objetivo es determinar el criterio de con cuántos decimales yo quiero trabajar, ya sean 3, 4, etc. Recuerden que un decimal es el dígito que sigue a la derecha de la coma. En este caso, una vez identificado ese decimal, se mira el decimal siguiente. Si ese decimal siguiente cumple que es mayor o igual a 5, ¿qué se hace? Pues el decimal que yo quiero es seleccionado va a aumentar en una unidad y los decimales que se encuentran a la derecha de este se descartan, se eliminan. Entonces, esta técnica de aproximación y redondeo al eliminar decimales nos quita un grado de exactitud. Por eso, en algunos casos se recomienda trabajar con 2 o 3 decimales como mínimo. Obviamente, entre más decimales se trabaje, mayor va a ser la exactitud. El segundo caso es el siguiente. Si el decimal siguiente, el que yo identifiqué, quiero aproximar ejemplo a 2 decimales, entonces el decimal siguiente al que yo deseo aproximar es menor a 5, observen que anterior el criterio era mayor o igual, ahora para los números menores a 5, el decimal seleccionado va a quedar igual, es decir, no sufre cambios y los decimales que se encuentran a la derecha se desprecian. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a hacer unos ejemplos. El criterio de exactitud que he tomado es aproximar a 3 decimales. Entonces, tomemos nuestro siguiente decimal, 75.904,305823470042 metros. Observen que tienen varios decimales. Entonces, he decidido aproximar a 3 decimales. Entonces, luego de la coma, cuento 3 posiciones. Observen que la tercera posición o el tercer decimal es el 5. Ese es el que yo deseo aproximar. ¿Qué hago ahora? Miro al vecino, el vecino por la derecha, el que le sigue. Y el que le sigue es el 8, es el decimal siguiente. Como el decimal siguiente, observen que en este caso es mayor a 5, se cumple la primer caso o condición. Y en este caso quiere decir que el decimal seleccionado, recuerden que el decimal seleccionado es el de la tercera posición, es decir, el 5, va a aumentar en una unidad. Este 5 lo transformo o lo aumento en una unidad y obtenemos el siguiente resultado. 75.904, observen que la coma la dejo y donde está el 5 aumento en una unidad, es decir, le sumo 1 y se convierte en 6. Entonces nos quedaría coma 306 y el resto de decimales a partir del 8 los desprecio, los descarto. Y de esta manera he obtenido mi valor de una manera aproximada. Por eso ya no utilizo el símbolo igual, sino este igual churco que nos indica aproximación. Entonces quiere decir que el número se ha aproximado y se ha descartado una serie de información que obviamente puede ser pequeña o grande dependiendo de la utilidad que se esté utilizando. En un laboratorio o una práctica experimental es recomendable utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. En este caso es para facilitar cálculos. Entonces, primer ejemplo, el que acabamos de ver. Veamos otro ejemplo. En nuestro siguiente ejemplo vamos a tomar el siguiente número, 19.067,28.62.40.54 y el resto de decimales. Saben que es una gran cantidad de decimales para trabajar y sus unidades son los metros. Entonces, quiero seguir el mismo criterio, tercer decimal. Entonces, luego de la coma, el tercer decimal en la tercera posición sería el 6. Ahora miro el decimal a la derecha, su decimal siguiente, es el 2. Miramos que el 2 es un número, un decimal menor que 5. Como es menor que 5, se cumple el segundo caso, donde nuestro decimal seleccionado, el de la tercera posición en este ejemplo, va a quedar igual. Entonces el 6 nos quedaría en este caso igual y los decimales que se encuentran a la derecha, a partir del 2, se desprecian. Entonces aproximando nos daría 19.067,286 metros. Y de esa manera pues hemos visto el tema de aproximación y redondeo.
Continuemos con nuestro siguiente tema. El siguiente tema nos habla de los múltiplos y los submúltiplos de unidades. Este tema tiene como característica que en algunas ocasiones, o en muchas, necesitaremos especificar valores de unidades o muy grandes o muy pequeños, ya sea por comodidad o por facilitar algún cálculo. Entonces, para no trabajar con números tan grandes o tan pequeños, se utiliza, en este caso, algunos prefijos en las unidades, llamados múltiplos o submúltiplos. Observen que la palabra prefijos indica que es una palabra o un símbolo que se ubica antes de la unidad. Entonces, para poder utilizar los múltiplos o submúltiplos, se hace necesario conocer la magnitud física y su respectiva unidad, y para expresarlo de una manera más cómoda, usando los múltiplos o submúltiplos, se utiliza ese prefijo, que por lo general es un símbolo, una letra o un par de letras antes de la unidad, no después de la unidad, y son llamados múltiplos y submúltiplos. Estos submúltiplos y submúltiplos nos van a representar potencias de 10, es decir, un número cuya potencia es base 10 y su exponente puede ser negativo o positivo, y que nos va a permitir, como ya recalqué, hacer más fácil la representación de un valor. Se utiliza mucho en la ciencia y en la ingeniería para representar ciertos valores estándar que son grandes o pequeños. Entonces depende de la escala en la cual ustedes trabajen. Para ello, pues vamos a ver una serie de tablitas. Entonces, la tablita de los múltiplos la he dividido en 3 columnas. La primera columna nos indicará el factor, es decir, su valor numérico en base 10. La siguiente columna, el nombre por el cual se conoce, y el simbolito, la última columna, en el cual se representa o se coloca antes de la unidad. Entonces, cuando hablamos de un factor de 10 a la 1, ese recibe el nombre de deca, y en este caso su símbolo es la letra de ya. El siguiente múltiplo es 10 a la 2, el nombre es selecto y el símbolo vendría siendo la H minúscula. El siguiente múltiplo es 10 a la 3, este es muy conocido, se conoce como kilo, y el símbolo es la K mayúscula. Observen que los múltiplos nos representan valores o potencias grandes, es decir, van a ir aumentando. 10 a la 1 es lo mismo que tener 10, 10 a la 2 es tener 100, 10 a la 3 es tener 1000. Por eso, cuando encuentren la palabra kilómetro, quiere decir que el prefijo kilo significa 10 a la 3, es decir, 1000, y las unidades serían metros, es decir, 1000 metros. Continuando, 10 a la 6 es el múltiplo mega, símbolo M mayúscula, y de aquí hacia abajo comienzan a aumentar el exponente en 3. Entonces, el siguiente sería 10 a la 9, que sería giga, símbolo G mayúscula, tal vez los hayan escuchado en gigabytes. 10 a la 12 nos indicaría tera, aumenta en 3 y se representa por el símbolo tera, que también en la T mayúscula, que nos podría en algún contexto haberlo utilizado en los famosos terabytes. 10 a la 15 peta, P mayúscula, tal vez de aquí adelante ya no sean tan conocidos. 10 a la 18 hexa, la E mayúscula. 10 a la 21 Z, Z mayúscula. 10 a la 24 iota, la Y mayúscula. Eso sería para los múltiplos. Para los submúltiplos, la tablita de igual manera comienza con 10 a la menos 1, nombre es el famoso deci, y estaría con el símbolo D. Observe que los submúltiplos no me relacionan la unidad, me representan un valor numérico de potencia. 10 a la menos 2, el famoso centi, la C minúscula. 10 a la menos 3, mili, la M minúscula, tal vez lo han escuchado en los famosos milímetros, el centi en los centímetros. Observen que acá cada vez me representa un número más pequeño. Entonces, entre más grande sea la potencia negativa, el número es mucho más pequeño, nos estamos encogiendo, por así decirlo. Continuamos, observen que a partir de acá la potencia comienza a disminuir en un valor de 3, entonces 10 a la menos 6 representa el famoso micro, que el símbolo es la letra griega mu, que es una U con gorrito, pero vuelvo repito, letra griega mu. 10 a la menos 9 nos daría el famoso nano, N minúscula. 10 a la menos 12 nos daría el famoso pico, el símbolo P. 10 a la menos 15 nos daría el femto, el símbolo es la F minúscula. 10 a la menos 18 nos daría el ato, el símbolo sería la A minúscula. 10 a la menos 21 nos daría el septo, Z minúscula, y 10 a la menos 24 yocto con la Y minúscula. Yo sé que la tabla es algo larga, algo complicada, no es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí es necesario que conozcan por cultura general mínimo las que le he resaltado. Son las que más se utilizan en ciencias e ingeniería y